Vale, buenos días. Pues son las 11:03 y si os parece bien, vamos a comenzar este webinar, ¿vale? Os voy comentando. En primer lugar, pues agradecer a Manuel Alcaide, voy a emitir aquí, de Visual Five, que es su CEO, ya no solo por la presencia hoy aquí desinteresada con React, sino por el trabajo que venimos realizando desde hace tiempo, que ya ha empezado a fructificar en algún albergue y que, bueno, pues que seguro que el día de mañana sigue fructificando en muchos más. Tenemos un convenio de colaboración con Visual Five para tener unas mejores condiciones de acceso a sus servicios que vamos a estar viendo a lo largo de esta horita que va a durar este webinar. Por lo tanto, le agradecemos un montón su presencia y su colaboración siempre con React en los últimos tiempos. También está con nosotros Carmen Ineus, ¿vale? Que está, como la vemos ahí, emparejada con Carmen Juan, que es la intérprete, que vamos a hacer un caso real con una persona de discapacidad, con una discapacidad auditiva, y un caso real que puede pasar en uno de nuestros albergues y que a través de estos servicios pues queremos tratar de solucionar. Y también está con nosotros, para intervenir al final, Tatiana Alemán, también de forma totalmente altruista, como siempre que hacemos todos los webinars, de Ilunion, que es también otra colaboradora asidua y muy habitual de React, que está llevando a cabo un proyecto muy interesante con el albergue de Soncillo y que seguro pues, que también luego nos va a comentar para poder extrapolar una serie de encuestas y una serie de preguntas que les gustaría hacer al resto de albergues. Sabemos que hoy es un día muy malo para todos los albergues porque ya nos han dicho que ha empezado la temporada alta, que están ya recibiendo grupos, que están ya con mucho trabajo a sus espaldas y por eso hoy la presencia de personas vinculadas a los albergues es menor que en otras ocasiones, pero sí que es cierto que no hay ningún problema porque este webinar queda grabado, lo estamos grabando y luego lo vamos a subir a nuestra intranet porque también han sido muchas las personas que se han disculpado la presencia y nos han pedido que posteriormente a esta reunión pues mandemos el enlace de la misma, como siempre hacemos, que lo pongamos en nuestra intranet de la página web de React, que es una página totalmente abierta a todo el mundo. Comentaros simplemente en 2 minutos que dentro de los descuentos, que antes comentamos el descuento para albergues y con la colaboración que tenemos con Visualfy, que tenemos también la colaboración con Ilunion, también seguimos creciendo en los descuentos para alberguistas, para titulares del canal alberguista, y acabamos de cerrar una colaboración con Wigo, que estamos tremendamente orgullosos y muy contentos de ser la primera entidad en España que tiene un descuento con su carnet de alberguista cuando montes en un tren Wigo. También estamos trabajando en la Asamblea General de React y el encuentro de corresponsales, jóvenes que informan a otros jóvenes, que lo vamos a hacer
del 20 al 22 de septiembre en Munégrave, que es un pueblo que está muy cerquita de Calatayud, en la comunidad autónoma de Aragón, también trabajando en todo ello, y que vamos a sacar también en breve, cuando pase la asamblea a principios del mes de julio, las ayudas que vienen desarrollando REAG de forma exitosa, como todos bien sabéis, para la accesibilidad y para la sostenibilidad. Son ayudas económicas que REAG brinda a los albergues para que servicios como los que hoy vamos a conocer pues sean más accesibles y todo el mundo los pueda conseguir, como ya hemos hecho con la implantación de bucles magnéticos, bueno, muchas otras historias en el largo camino que venimos trabajando desde nuestra humildad en la accesibilidad de los albergues. Yo ya me callo, le voy a dar a Manel la palabra, agradeciéndole de nuevo y Manel, el micrófono es tuyo. Gracias. Muchas gracias, Sergio. Buenos días a todos y muchas gracias por darnos voz en este espacio. Como bien has comentado, nosotros venimos a explicaros qué es la accesibilidad acústica y cuáles son las medidas que deberíamos de adoptar para hacer que los albergues sean 100% inclusivos a personas sordas o con pérdida auditiva. Entonces, si me permitís, comparto pantalla y os explico un poco mejor. Vale, pues como os comentábamos, lo que trabajamos es la accesibilidad acústica y esto lo hacemos a través de un algoritmo de inteligencia artificial y reconocimiento de sonidos que hemos estado más de 3 años en I+D+I y se han destinado más de 3 millones de euros. Pero algo que es muy importante recalcar es que somos una empresa de personas sordas y oyentes. ¿Por qué? Pues porque no podemos dejar de escuchar y necesitamos co-crear los productos y servicios junto con ellos para que realmente se cubran sus necesidades. En el mundo existen 466 millones de personas con pérdida de audición, pero además la OMS alerta de que 1.100 millones de jóvenes están en riesgo y que 1/3 de la población mayor de 65 también sufre pérdida auditiva discapacitante, por lo que se estima que la cifra supere los 900 millones de personas en el 2050. Además, vemos que la gran mayoría de edificios abiertos al público pues, siguen con muchas mermas de accesibilidad. También quería comentaros unos datos en relación al turismo, ¿no? Pues vemos que el 72% de las personas con discapacidad viajan 2 veces al año, que además el 60% de ellas eligen como destino España y que de media gastan un 30% más que las personas sin discapacidad. Y otro dato bastante interesante es que el 96% de ellas viajan acompañadas. Por lo tanto, teniendo en cuenta que más de 1.000 millones de turistas tienen alguna dificultad para viajar, consideramos que es muy importante el ir adoptando estas medidas, no solo por normativa, sino para abrir las puertas también a un nuevo público que hasta ahora era inaccesible a nosotros. Esta solución está planteada para ser instalada en cualquier tipo de edificio y como bien estamos aquí, pues nos vamos a centrar en el alojamiento, ¿no? ¿Qué somos capaces de hacer en un edificio abierto al público? Instalamos un sistema que es capaz de reconocer los sonidos importantes del entorno, como puede ser la alarma de incendios, y enviar esa notificación de manera visual, bien sea a unas luces inteligentes que colocamos en el espacio o a los dispositivos personales de los usuarios. Llegarían también al reloj inteligente, a la pulsera inteligente o al móvil. ¿Cómo hacemos esto? Instalamos estos dispositivos que están escuchando continuamente y cuando detectan un sonido son capaces de reconocer de qué sonido se trata y enviar el aviso a todas las lámparas y a los dispositivos móviles. Estas lámparas se encienden de un color distinto en función del aviso que sea. Algo que es muy importante recalcar también es cómo se trabaja la ética en la inteligencia artificial, ya que estamos colocando micrófonos no solo en albergues, también en comisarías de policía, en ayuntamientos o en hospitales, donde los datos son muy sensibles. Por lo que debemos de garantizar que el audio jamás va a poder ser escuchado por nadie. ¿Cómo hacemos esto? No procesamos el sonido en la nube, en internet, sino que todo se trabaja en local, dentro de nuestro dispositivo. Y es el propio dispositivo el que, una vez ha reconocido el sonido, lo elimina para que nadie tenga acceso al mismo. Esto nos ha dado, por un lado, el visto bueno de la Agencia Española de Protección de Datos o aparecemos también en la guía de casos de uso ético de inteligencia artificial que ha publicado la Generalitat Valenciana precisamente en el sector turístico. Mirad, estos son los equipos de inteligencia artificial que colocamos en el edificio. Normalmente se pone uno en cada planta y así es como los usuarios reciben los avisos.
En el teléfono móvil lo ven en pantalla completa, iconografía y textos de lectura fácil, en relojes y pulseras con textos de lectura fácil y en las luces del edificio con un código de colores que evidentemente está estandarizado para que sea igual en todos los edificios. Todas las alertas las reciben a través de una aplicación móvil que evidentemente es 100% gratuita, tanto en Android como en iOS, y desde ahí van a poder recibir las alertas no solo de los albergues, sino pues si voy al tren podré recibir las alertas de la estación del tren o si voy al hospital podré recibir las alertas del hospital, todo en una misma aplicación. Mirad, aquí hemos puesto un ejemplo de cómo sería en un alojamiento, ¿no? Pues al llegar al albergue, la propia aplicación ya me va a avisar de que el edificio es accesible. Me dirá, ¿este edificio es accesible acústicamente? ¿Quieres recibir las alertas? Sí. Y a partir de ahí el usuario no tiene nada más que hacer. Luego, a través de la iluminación que colocaremos en puntos estratégicos del espacio, vamos a poder enviar cualquier notificación de emergencia. También vamos a prestar especial atención a los aseos, ya que suelen ser visitados en solitario. O podemos añadir una luz en la habitación, en la cabecera de la cama, que se encienda en caso de una situación de emergencia. Por otro lado, también con colaboración con Ilunio, trabajamos la instalación de los bucles magnéticos o hacemos adaptaciones de contenidos de voz a texto. Si el albergue tiene un sistema de megafonía, también lo que sale por megafonía se puede pasar a texto en tiempo real y enviarlo al smartphone de todos los usuarios. Además, los bucles magnéticos, por si no estáis familiarizado con ellos, es un sistema que se pondría, por ejemplo, en el mostrador de atención, cogería la voz de la persona del mostrador y la enviaría directamente al audífono de la persona sorda, eliminando todo el ruido de alrededor. Y por último, pues también podríamos utilizar el reconocimiento de voz en tiempo real directamente en un smartphone o una tablet. Simplemente le daríamos al botón y ya todo lo que yo voy hablando se va transmitiendo en la pantalla para que la persona sorda lo pueda leer sin ningún tipo de problema. De hecho, también tenemos unas adaptaciones para aumentar o disminuir el tamaño de la letra, cambiar el contraste de la pantalla por si tiene algún problema de visión y otras medidas de accesibilidad. Entonces, por un lado, eliminamos las barreras acústicas, que son los sonidos que tienen que ver con nuestra seguridad o autonomía personal. Y por otro lado, eliminamos las barreras de comunicación. Mirad, aquí os he puesto un pequeño vídeo, en este caso es una biblioteca, podemos ver las tiras LED o las lámparas de señalética encendiéndose en la prueba final de incendios. Es verdad que en este edificio en concreto nos pidieron hacer la instalación con estos tubos, que no es que sean muy estéticos, pero tampoco son necesarios. Y también podemos cambiar la propia iluminación del espacio. Aquí se sustituyeron unos tubos fluorescentes por unas tiras LED, de modo que aprovechamos el casco para reducir coste, pasamos a LED por lo que reducimos consumo y siempre va a llegar la notificación al smartphone vibrando el teléfono, encendiendo el flash, llegando una notificación push y si es Android lo verían a pantalla completa. Por otro lado, este año también hemos añadido a las lámparas una serie de sensores que nos dan una información adicional, como puede ser la temperatura, la humedad, la presión atmosférica, la calidad del aire, la luminosidad o la vibración. Esto va, por un lado, nos va a ofrecer una mayor información y vamos a poder avisar, por ejemplo, si hay una mala calidad de aire para que los usuarios salgan, pero por otro lado, también, si el edificio tiene programas de gestión domótica, pues también podemos conectarlo con él y detectar que está entrando mucha luz por la ventana y que no es necesaria tener la luz eléctrica encendida, por ejemplo. O vincular esto a proyectos de sostenibilidad en el cual podemos coger todos estos datos y tener mediciones respecto a los consumos. Por último, vamos a ver los tipos de alertas que tenemos y os dejo con mi compañera Carmen para que os explique cuáles son las pautas y guías de comunicación de las personas sordas. Por un lado tenemos alertas como de seguridad, que son las más importantes, como pueden ser alarmas de incendio, gas, robo, CO2 o cualquier tipo de emergencia que pueda ocurrir en un espacio. También tenemos timbres o turnos de visita. Esto no solemos encontrarlo en albergues, a no ser que sean muy grandes, pero hay veces que nos encontramos la típica pantalla de turnos. Pues aquí también debemos de garantizar esa accesibilidad y enviaríamos una notificación al móvil avisando de que vaya a la ventanilla o a la habitación X. Por otro lado, los usuarios también pueden utilizar el móvil para ponerse recordatorios o temporizadores. Si tengo una actividad en el albergue y me quiero levantar a una hora determinada, lo podría vincular con mi reloj para que me vibre.
Y también tenemos la parte de Visualify Connect. Esto es lo que ya hemos visto, que es la transcripción de voz a texto en el móvil. Aquí también hay que decir que para garantizar la privacidad de todos los trabajadores del albergue, el sistema no va a permitir al usuario ni realizar capturas de pantalla ni guardar las conversaciones. De este modo, aseguramos que ningún trabajador del edificio va a ser grabado sin su consentimiento. Y por último, también contamos con una plataforma online desde la que se pueden generar una serie de alertas, como puede ser el cierre de puertas, servicios o notificaciones personalizadas. Cualquier información que queramos enviar al usuario de manera periódica o puntual, ¿no? Pues podemos enviar una notificación todos los días a las 10 de que se cierra el servicio de desayuno, por ejemplo, o notificaciones puntuales para avisar de cualquier actividad o información que queramos enviar a todos los huéspedes. Y eso sería un poco la solución de accesibilidad. Al final, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que el Real Decreto 1/2013 alerta que cualquier edificio abierto al público debe ser accesible a cualquier persona independientemente de su discapacidad, y tenemos que tener en cuenta pues, que la movilidad reducida tiene una serie de necesidades, las personas con pérdida de visión tienen otras y las personas con pérdida de audición tienen otras, ¿no? De hecho, dentro del mismo colectivo de personas sordas o con pérdida auditiva podemos encontrar una enorme diversidad. Y por ello voy a dejar de compartir y voy a darle la palabra a mi compañera Carmen. Carmen es la directora de Relaciones Institucionales de Visualify y además es una persona sorda que nos puede explicar no solo la visión desde la obligatoriedad y la necesidad de estos sistemas, sino también el saber unas pautas de poder comunicarnos con un tipo de persona sorda u otra, ¿no? Pues, por ejemplo, no sería nada necesario decirle a una persona sorda que no lleva una ayuda técnica, como puede ser un implante o un audífono, que utilice el bucle de inducción magnética, porque no podría conectarse a él, ¿no? Entonces, dentro de la propia sordera hay una diversidad muy grande y mejor que yo, Carmen nos cuenta cómo. Micrófono que lo tenía cerrado. Ya. ¿Me ves bien, Neus? Sí. Vale, ¿tienes activada la voz? Sí. Vale. Bueno, buenos días a todos. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por habernos invitado y sobre todo a mí personalmente para que podáis ver la experiencia de una persona sorda como ha sido. El objetivo, a ver, las soluciones no son mágicas, ¿vale? Todo lo que vamos a explicar hoy no va a resultar nada de magia, pero sobre todo que tengáis claro cuál es el concepto de persona sorda, los tipos de personas sordas que puede haber, cómo nos podemos comunicar con ellos. Esto es el concepto más importante que me gustaría que consiguiéramos en este webinar, y luego ya veréis que el camino es mucho más fluido y va a ser todo mucho más fácil de conseguir. Primero que nada, lo más importante, cuando yo hablo de personas sordas o de personas con discapacidad auditiva, puede significar, hay una gran diversidad, ¿vale? Entonces hay una gran diversidad de personas con pérdida auditiva, hay personas que en el oído derecho no oyen nada y en el izquierdo sí. Yo, por ejemplo, no oigo nada en ninguno de los dos oídos. Hay algunas personas que se quedan sordas después de los 3 años o algunos que nacen sordos. Entonces la tipología es muy diversa, muy diversa. Y esto nos da una experiencia personal de crecimiento y de aprendizaje del entorno, de la familia, un entorno educativo muy diverso que nos implica personalmente. Y esto va a tener consecuencia en la forma de comunicarse con cada una de las personas. Entonces, no os voy a poder decir la mejor manera de comunicarse es esta, haciendo esto, esto y esto. No, porque depende de la persona que tengamos delante. Vamos a tener una diversidad muy grande y unas posibilidades muy grandes de comunicarnos. Aunque os parezca de primeras complicado, pero luego veréis que es muy sencillo.
Los sistemas de comunicación para las personas normalmente suelen ser dos. La forma oral o la lengua de signos. La lengua de signos es la lengua propia de la cultura sorda, de la comunidad sorda, tienen su propia cultura, su propia identidad y han crecido con esta lengua. Y luego hay personas pues, que han crecido utilizando la lengua oral, ¿vale? En estos dos colectivos, digamos, puede haber personas que utilicen otras ayudas complementarias. No significa que si utilizas la lengua oral, yo, por ejemplo, yo no utilizo implante y utilizo no tengo implante y utilizo la lengua de signos. También hay otras personas que utilizan la lengua de signos y también tienen implante coclear. Luego hay otras personas que tienen audífono y no utilizan la lengua de signos, ¿vale? Hay una gran diversidad dentro del colectivo y esto es lo que es importante que tengáis este concepto. Cuando intentemos comunicarnos con cualquier persona sorda, igual que se mezclan los recursos técnicos que ellas utilizan, también vamos a mezclar los sistemas de comunicación con ellas. Vale, vamos a ver los mitos y errores que solemos cometer diariamente, habitualmente, y es que cuando vemos a una persona que utiliza la lengua de signos, no habla, o vemos a una persona que lee los labios y que vocaliza y que pensamos que lo entiende 100% o que es que lleva audífono. O el pensar muchas veces, una persona sorda puede conducir, ¿no? Hay muchos errores comunes que cometemos y esto depende de la capacidad de cada persona sorda, que es igual que la de cualquier otra persona, puede conducir, puede estudiar, puede ir al gimnasio, puede hacer cualquier cosa, menos una cosa, que no puede oír. Es la única diferencia que hay. Entonces, para mejorar la audición, pues hay algunos recursos, como pueda ser la utilización de audífono o de implante coclear, pero esto no significa que se convierta en una persona oyente. Simplemente puede mejorar la comunicación y nos puede ayudar a oír un poco más. Pero es importante saber que esta persona no se convierte en una persona oyente de golpe, ¿vale? También, en cuanto a la lectura labial, la comprensión nunca va a ser 100%, porque ahí depende de cada uno y de los recursos que ha vivido y cómo ha crecido, y hay que intentar quitarnos estos mitos fallidos que son históricos y ver, o por ejemplo, siempre hemos pensado, si veíamos a una persona que hablaba en lengua de signos, pensamos que era sordomudo, que ya no habla, ¿no? A ver, no, la persona sorda, las cuerdas vocales no tiene ningún problema, por tanto, sí que puede hablar. Habla mejor o peor, depende de la educación que haya recibido, de cómo haya crecido, pero una persona sorda es una persona sorda o persona con pérdida auditiva, pero no tiene por qué ser una persona muda. Y también hay que tener claro otro concepto, que es la lengua de signos no es un lenguaje, sino que es una lengua y hay que utilizar el vocabulario correcto, que es lengua de signos. Otra cosa importante es que si una persona tiene pérdida auditiva, su ámbito diario, su vida diaria, se encuentra con muchísimas barreras, sobre todo comunicativas. Y las consecuencias es que no puede acceder a la información, con lo cual la seguridad y el bienestar de esta persona disminuye también. No se ve con la imposibilidad de poder decidir, de poder opinar, no tiene seguridad en el entorno porque no recibe la información. Y esta es la vida diaria de las personas sordas. Por eso es importante mejorar la comunicación, acceder a la información y mejorar la información del entorno, para que una persona sorda pueda tener una accesibilidad completa. Si no, las consecuencias suelen ser frustración, ansiedad y falta de bienestar en la vida de la persona.
Vale, para los albergues, ¿qué podemos hacer para mejorar estas cosas? En muchos alojamientos, ¿no? Cuando llega una persona sorda, el primer punto donde va está el punto de información, a la recepción, y luego tenemos que pensar, pues, ir al baño, o cuando va a una sala donde hay más gente, o cuando está en una habitación y hay una situación de emergencias. Y sí, ¿vale? Nos creamos una larga lista de ¿y si pasa esto? Manel ya ha explicado, por ejemplo, que con las alarmas de emergencias, Visual 5 puede avisar de que se está produciendo un aviso de emergencias, o que vamos a cerrar, o que hay que desalojar. Todo corresponde a tener que hacer adaptaciones para poder transmitir esta información a las personas sordas. Es importante conocer las barreras que nos encontramos de comunicación con las personas sordas, pero en realidad las barreras son barreras mentales que tenemos el resto de la sociedad, que tienen como consecuencia el no saber cómo comunicarnos o cómo atender a esta persona que tenemos enfrente. Necesitamos abrir un poco la mente, eliminar nuestras propias barreras mentales, sin miedo ninguno, sin ninguna duda y sin vergüenza ninguna, para poder llegar a una fácil comprensión. Esto es muy importante. Cuando la persona sorda ya accede al lugar, es importante que la persona que tenga delante tenga la mente abierta para poder comunicarse. También es verdad que muchas veces no sabemos cómo comunicarnos y no tenemos recursos. Ay, no sé si voy a estar hablando demasiado fuerte o no me va a entender. Nos crea una ansiedad y tenemos que buscar estrategias que nos ayuden. La mayoría no las conoce, pero tenemos que buscar estrategias que nos ayuden a resolver esta situación. Luego tenemos información verbal, o sea, pero también tenemos la información del entorno. Si a veces estamos en un espacio con mucho ruido, el poder seguir una conversación o poder hacer una lectura labial adecuada y demás nos conlleva mucha dificultad al tener distracciones en el entorno. Necesitamos que las personas sordas se sientan a gusto cuando llegan al albergue. Entonces, para ello tenemos que facilitar estas 4 pautas que he comentado y tendremos una mejor sensación y una mejor satisfacción del cliente. Entonces, ahora vamos a buscar soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? A ver, como os decía, no son soluciones mágicas, no son soluciones que sean al 100% y que se consigan en un minuto, pero poco a poco vamos a ver los pasos que podemos seguir para ir mejorando. Lo primero es que cuando llega una persona sorda, tenemos que tener contacto visual con ella. ¿Vale? Las personas muchas veces vamos con el móvil o le damos un papel para que lo lea y seguimos hablando mientras esta persona está leyendo el papel. Entonces, esto dificulta el recibir la información. ¿Por qué? Porque una persona sorda no tiene una capacidad de atención dividida. Si está mirando al papel, no te puede mirar a ti, no puede atender lo que le estás diciendo. Por tanto, tenemos que dar tiempo de observación a la persona cuando tenga una documentación delante. Y tenemos que buscar recursos que nos ayuden a mejorar la comunicación. Si vemos que la comunicación está siendo un poco dificultosa, pues podemos vocalizar más, podemos ayudarnos con los gestos, puedes decir comedor, ahí, después, ¿vale? Entonces, y si no, también podemos utilizar el recurso del texto o acompañarlo de complementos visuales o documentales que nos ayuden a mejorar esta comunicación. Si la persona sorda ve que desde la recepción se está haciendo un esfuerzo, la actitud de la persona sorda también va a ser de esfuerzo y, por tanto, vais a percibir una colaboración que va a ayudar a facilitar la comunicación con el cliente. Si siente miedo a la hora de poder comunicarse, esto va a crear más barreras, ¿vale? Pero al final el esfuerzo crea que la comunicación se mejore muchísimo.
Por otro lado, tenemos muchos recursos para mejorar la comunicación, no solo la lengua oral, también la lengua de signos. Podemos preguntarle si es usuario de la lengua oral, también si necesita siempre tener un papel y un boli a mano para poder utilizar y poder utilizar el recurso de la escritura. Muchas veces con la lectura labial el 60% se capta, pero el 50% captas la mitad de la conversación. Entonces, para asegurarnos, muchas veces te piden, ¿puedes escribírmelo? Claro, tú en ese momento no tienes el recurso o no me está entendiendo. Si tienes el móvil, que antes ha comentado Manel, tienes el móvil con la aplicación de Visualfy, puedes utilizar el recurso de la transcripción de voz a texto para poder mejorar esta comprensión. El objetivo siempre es poder comunicarse. También, si tenemos iconografía que nos ayuda a la comunicación, estaría bien antes poder presentarla o saber si tenemos algún vídeo adaptado con lengua de signos o alguna cosa con subtítulos, y esto va a mejorar que la persona sorda pueda recibir toda la información previa antes de que pase cualquier suceso. En la recepción, el consejo que os puedo dar es siempre que hay que intentar facilitar cómo dar la información, no mezclar, no aturullar, no dar demasiada información que al final no sabes si está incluido el desayuno o no. Nos han dicho que la hora de salida es a las 12 o, ¿vale? Tener demasiada información junta y mezclada dificulta la comprensión. Entonces, si previamente podemos facilitar esta información con un lenguaje sencillo, esto nos va a ayudar a mejorar la comprensión y la comunicación con el cliente. Y muy importante, aprovecharnos de los recursos tecnológicos. Antiguamente no teníamos tecnología que nos ayudara, ahora sí. Este recurso tenemos que aprovecharlo. Podemos mostrar en el móvil la transcripción de voz a texto, podemos tener videollamadas en lengua de signos, podemos tener una tablet para hacer la videollamada, podemos tener los bucles magnéticos, que ya ha explicado antes también Manel, para mejorar la comunicación en ambientes ruidosos. Hay un montón de tecnología, de recursos tecnológicos que nos ayudan a mejorar la comunicación. No todas las personas necesitan los mismos recursos. Yo, por ejemplo, utilizo la lengua de signos y el subtítulo. A lo mejor otra persona necesita solo el bucle magnético o necesita el bucle y la lengua de signos. Importante también en los edificios, para mí, sobre todo a la hora de dormir, es una parte muy importante del día a día y hemos tenido ya experiencias. Yo tuve una experiencia en un hotel que se quemaba y me avisaron la última, me sacaron la última del edificio porque no se acordaban que había una persona sorda. Entonces, el sentirte tan insegura y demás te hace tener una estancia no cómoda. Entonces, si utilizamos estos recursos, podemos hacer que la persona tenga una estancia satisfactoria. Ahora, si nos encontramos con una persona sorda, ¿qué hacemos? Lo primero, preguntarle qué forma de comunicación prefiere utilizar, sin vergüenza y sin nada, ¿eh? No tengamos tapujos y decirle, ¿prefieres que te lo escriba? O si hace 2 días, por ejemplo, os comento una situación que yo he vivido. Fui al centro de salud, a la recepción, y la chica cuando me vio sabía que yo era sorda porque, bueno, pues porque mi voz cuando hablo no es muy fluida. Y entonces ella me preguntó, ¿tú hablas lengua de signos? Le dije, sí. Dice, pues yo sé lengua de signos. Y entonces la comunicación fue mucho más fluida. ¿Por qué? Porque me preguntó y es siempre lo mejor cuando veas que no tienes posibilidad de comunicarte. Otra persona me dijo, veo que nos cuesta, ¿quieres que te ponga subtítulos? Y me giró el móvil y pude ver los subtítulos. Entonces, siempre lo primero es preguntar para que la persona sorda pueda elegir la vía de comunicación que prefiere. Bueno, antes ya he explicado que los recursos hay que tenerlos previamente preparados,
¿vale? Porque son como tarjetas de magia, ¿no? Que tengas guardadas, que te dan la seguridad para poder comunicarte con la persona que tengas delante según las necesidades que tenga. Y es importante controlar la frustración. La frustración, por mi experiencia que he tenido en hoteles, en restaurantes y demás, cuando empiezas a comunicarte y tienes dificultades para comunicarte, el problema no es tanto la falta de recursos, sino la actitud, la frustración que crea una actitud negativa, te hace sentir mal y esto hace que la comunicación no fluya. Si ves una actitud positiva, con esfuerzo y demás, entonces esto va a fluir más. Si estás viendo la cara bloqueada de frustración de la persona que tienes enfrente, de miedo, te dificulta la comunicación, ¿no? Muchas veces ha pasado que vino alguien a atendernos y no ha vuelto a venir a atendernos porque se ha bloqueado, se ha frustrado. Tenemos que tener confianza, tenemos que preguntar, simplemente explicar, mira, perdona, es que no tengo ni idea de cómo comunicarme contigo, ser sinceros, y esto nos ayuda. O sea, al contrario de lo que podamos pensar, el ser sinceros y decir no tengo ni idea va a ayudar para que la persona sorda ponga de su parte también para mejorar la comunicación. Y sobre todo hay que tener mucha voluntad, muy buena voluntad, que es lo que llevo comentando. Esforzarse y sobre todo tener un respeto mutuo con la persona que tienes delante. Lo más importante para la estrategia de comunicación es este concepto. Cuando ya tengas la mente abierta, una buena voluntad, un esfuerzo, un respeto por la persona que tengas delante, la conversación va a ser muchísimo más fluida. Por ejemplo, si tienes a una persona sorda delante, no hace falta gritarle. Poner una voz normal es suficiente. Siempre tener contacto visual. Vocalizar de manera normal y clara. Intentar vocalizar de manera clara. No tener chicles en la boca o hacer gestos raros, sino intentar siempre tener una buena vocalización, estar en espacios iluminados. Si estamos en un espacio muy ruidoso, intentar buscar un espacio con menos ruido para poder mejorar la posible audición que pueda tener esta persona, y siempre preguntar qué método de comunicación prefiere utilizar, ¿no? Si se está yendo y quieres avisarlo, simplemente te puedes acercar por detrás, tocarle un poquito en el hombro para que se gire, te mire la persona sorda y puedas tener este contacto visual para poder continuar con la conversación. El espacio tiene que estar bien iluminado, y para llamar la atención de una persona sorda en un espacio con mucha gente puedes apagar y encender la luz, y entonces esta persona se va a girar y te va a avisar. O puedes avisar a una tercera persona que sí que te esté mirando para que avise a la persona sorda. Y tener muy en cuenta que una persona sorda no tiene capacidad de atención dividida. Si está leyendo un papel, no va a poder estar escuchando lo que tú le estás diciendo. Hay que esperar a que acabe de leer el documento que le has entregado para poder seguir con la explicación. Y, por ejemplo, si pudiéramos aprender algo básico de lengua de signos, pues buenos días, gracias, 4 o 5 signos que van a satisfacer muchísimo a la persona que tengáis delante, aunque solo sean 4 signos, se va a sentir muchísimo más satisfecho de ver el esfuerzo por parte del personal del albergue. Y, sobre todo, en el punto de recepción, importante tener bucle magnético y posiblemente también tener S-Visual, una plataforma de videointerpretación, y la adaptación de los sistemas de emergencias, avisos de megafonía, y esto sería lo ideal para poder tener adaptado al completo el espacio. Os he hecho un resumen de toda la información. No sé si queréis preguntarme, ¿tenéis alguna duda? No sé si tenemos tiempo para que, si tengáis alguna duda, podáis preguntarme. Vamos a dejar a Tatiana ahora, que nos va a comentar durante 10 minutos
Y luego siempre abrimos un turno de preguntas por si alguien tiene alguna pregunta, bien en viva voz o bien por escrito a través del chat, si os parece bien, ¿vale? Porque no hay ninguna de momento. Vale, pues voy a dejar de compartir y así Vale. lo vemos mejor. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias, chicas. Tatiana, te dejamos que durante 10 minutillos, ¿vale? Para que nos comentes un poco el proyecto que estéis realizando y que nos solicitas, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues voy a compartir mi pantalla y voy a intentar compartir el audio también. A ver, seleccionar, ventana, pantalla completa, esta. Vale. Pues, bueno, yo os quiero contar, ¿se ve ahora? ¿Se ve? Sí, perfecto. Pues lo que os quiero contar es el proyecto que estamos realizando con el albergue Soncillo de Burgos. Primero una breve explicación, pero esto me lo voy a saltar prácticamente, que es Ilunion Accesibilidad. Nosotros somos una consultora del Grupo Social 11 que nos dedicamos exclusivamente a la accesibilidad y somos también un centro especial de empleo de personas con discapacidad. El 70% de las personas que trabajan en Ilunion tienen una discapacidad reconocida. Hemos acuñado el concepto de accesibilidad 360, que significa que la accesibilidad universal tiene que abordarse pensando en todos sus ámbitos, en la accesibilidad física, visual, cognitiva y auditiva, y en todos los entornos de interacción que utilizamos los seres humanos, los entornos físicos, los entornos digitales, la atención presencial y las herramientas también de interacción y de comunicación telefónica. ¿Qué estamos haciendo en el albergue Soncillo? Estamos construyendo un sistema digital de gestión de la accesibilidad en cualquier tipo de alojamientos turísticos, pero hemos comenzado con el albergue. Este proyecto es financiado por los fondos europeos a través de Segitur y del Ministerio de Turismo de España. ¿De qué trata? En el albergue hemos hecho un análisis de la accesibilidad del entorno físico del albergue utilizando una herramienta que se llama Will the World. Ahora os contaré más que tiene un sistema de mapeo de verificación de la accesibilidad in situ de los establecimientos. También hemos hecho un análisis de la página web del albergue, de la accesibilidad de la página web, y se va a publicar en la página web del albergue un apartado específico de accesibilidad donde se va a dar información a cualquier huésped que se quiera alojar en el albergue sobre las condiciones de accesibilidad de este albergue. En accesibilidad cognitiva, pues se ha instalado el sistema Visualfy en distintas habitaciones y en espacios comunes como puede ser recepción, pasillos, zona de comedores, etcétera. Y también se han instalado bucles de inducción magnética y en la habitación adaptada se han instalado un sistema domótico. Me ha hecho falta también hemos instalado Navilense, os voy a poner un vídeo ahora. Se está cambiando la señalización completa del albergue para que sea accesible para personas con discapacidad visual. Y todos los datos que vamos a recoger del análisis de accesibilidad in situ, de la información que proporciona Visualfy, de la información de la página web de Will the World, de los sistemas domóticos y de los sistemas de Navilense, todos estos datos digitales se van a poner en un panel de gestión de la accesibilidad. La idea es que este panel de gestión y estos datos recogidos en los alojamientos luego se comparta en una segunda fase con la plataforma inteligente de destinos que está creando el Ministerio de Turismo de España. Entonces, esta es la tecnología que como veis, cuando hablamos de accesibilidad 360, nuestra idea es pensar en todos los potenciales usuarios. Entonces, la información sobre la accesibilidad física del albergue se va a proporcionar a través de Will the World. La información para las personas con discapacidad auditiva se va a hacer a través de Visualfy
y de los bucles de inducción magnética. La información para personas con discapacidad visual se va a hacer a través de Navilens. Y también otra información que se va a proporcionar en lectura fácil, por ejemplo, a través de pictogramas, se va a proporcionar a través de Navilens, a través de los códigos de Navilens. ¿Por qué es importante la información para los viajeros con requisitos de accesibilidad? Porque si un viajero que tiene, y estoy segura que Carmen, cuando hace la reserva de un hotel o cuando contrata unas vacaciones, si no le dan información sobre qué condiciones de accesibilidad auditiva va a tener ese hotel o esas experiencias en un museo, por ejemplo, que va a vivir, pues no va a contratar esos servicios. Entonces, nosotros, como igual que cuando en familia planificamos unas vacaciones, si ese hotel no es family friendly, se puede decir, o si viajo con una mascota y no es pet friendly, pues las personas con requisitos de accesibilidad también tenemos nuestras propias necesidades y se tienen que verificar esas necesidades antes de hacer la reserva. Entonces, ¿qué os pedimos para participar en este proyecto a los albergues en concreto? Como se está construyendo este cuadro de mando y este panel digital de gestión de la accesibilidad, tenemos todos los datos del albergue Sonsillo, porque hemos estado trabajando con el albergue, pero lo que queremos es poder comparar los datos del albergue con Sonsillo con el dato del resto de albergues de la REAG. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo para vosotros? Para eso hemos preparado un cuestionario que ahora iré al cuestionario, pero voy a ir directamente porque tengo varias cosas que os quería enseñar, pero primero voy al cuestionario. Este cuestionario valora distintos aspectos. Valora, bueno, primero en el cuestionario vamos a pedir unos datos generales para identificar vuestro albergue, es decir, el nombre, la comunidad autónoma en la que está situado, la provincia, localidad y luego el destino con el que os sentís que es donde está situado el albergue, si es rural, si es urbano o si es de sol y playa. Podéis marcar varias, básicamente, porque puede ser de sol y playa y urbano o sol y playa rural, por decir algo. El número de las habitaciones. Y luego, a partir de aquí, os vamos a hacer preguntas sobre la atención al público, sobre la accesibilidad de vuestras instalaciones, sobre la accesibilidad de vuestros canales digitales, lo que conocéis de la accesibilidad de vuestros canales digitales y sobre la gestión de la accesibilidad en vuestros establecimientos. Hemos tomado como referencia, hay una norma UNE de empresas turísticas inteligentes. Entonces hemos tomado los indicadores de esta norma española de empresas turísticas inteligentes, que es promovida por Segituri, por el Ministerio de Turismo de España. Con los datos que nos deis, nosotros, además de compartirlos con vosotros cuando tengamos el cuestionario cumplimentado, os vamos a hacer un informe de aquellos aspectos que son mejorables en vuestros establecimientos y os vamos a dar una guía de cómo mejorar estos aspectos. Y además, bueno, para el albergue Sonsillo en concreto, la información que hemos recabado de accesibilidad, es decir, cómo quieren la información las personas, los viajeros con requisitos de accesibilidad. Quieren una información descriptiva, quieren tener fotografías de lo que se van a encontrar en ese establecimiento turístico. Entonces, por ejemplo, he puesto el Hotel Ilunion Atrium como ejemplo. Pues en el Hotel Ilunion Atrium yo puedo tener información descriptiva de qué ancho tiene la puerta de entrada a la habitación, qué características tiene el baño. Y luego también esto va acompañado de una serie de fotografías de la habitación accesible. Y eso es lo que estamos haciendo para el albergue Sonsillo. Es decir, estamos
obteniendo toda esta información a través del diagnóstico de accesibilidad que hemos hecho para poder incorporar esta información en su página web. También tienes otra información, la información general, por ejemplo, tiene piscina con grúa, tiene un parking con plazas reservadas de estacionamiento. Entonces, toda esta información va a ser descriptiva y objetiva. Y luego, por último, estamos cambiando la señalización para poner Navilens. Os voy a poner este vídeo que es muy cortito. No se escucha, Tatiana? ¿Sí? Que no se escucha. ¿No se escucha? Ah, vale, permíteme. Perdonad, que creí que había puesto... Voy a dejar de compartir. Y es que aquí he puesto compartir audio de pestaña, pantalla completa. Para compartir audio audio, comparto una pestaña en su lugar. Ah, vale, pues voy a compartir la pestaña. Pestaña. No sé si se va a poder compartir. Si no, os dejo el vídeo. No te preocupes porque pasamos toda la información y lo colgamos en la intranet de REACT para que todo el mundo lo pueda tener a su disposición. No te preocupes por eso, Tatiana, ¿vale? Vale. Si miras a ver la alternativa, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. A mí me ha llegado una por vía WhatsApp que preguntan a Visualfy más o menos cuánto puede costar el servicio de los bucles magnéticos para un albergue aproximadamente de unas 100 plazas. Es una pregunta muy amplia, cuántos bucles, cuánta instalación, está claro, pero por tener una pequeña idea. Vale, a ver, aquí es que es lo que decimos, Sergio, varía mucho en función del tipo, a ver, ahora que os ponga en la cámara que estoy, vale, en función del tipo de albergue que sea. Normalmente se suele trabajar sobre como mínimo unos planos para ver cuáles son los puntos de interacción que tendríamos, dónde debería, pues no sé, imagínate que el albergue tiene un auditorio, pues deberíamos de valorar si ese auditorio le añadimos o no le añadimos bucle de inducción magnética. Además, dentro de los bucles, que esto también nos lo puede explicar Tatiana casi mejor que yo, pero hay un sinfín de modalidades distintas. Tenemos bucles de mostrador portátil, bucles de mostrador fijo, bucles de obra, bucles que van con lazo de inducción al cuello. Entonces, lo que se hace es se mira la casuística del espacio en concreto y se propone una solución u otra. Y, por ejemplo, si se va a hacer una reforma, pues a lo mejor se valora el poder introducirlo dentro del suelo o si es un albergue de nueva construcción. Sin embargo, si el albergue está completamente construido, pues buscaríamos una solución alternativa. Por ejemplo, si hubiese un auditorio, pues se le podrían dar bucles de inducción magnética al cuello que nos valen para esto y además nos valen también para utilizarlos si queremos hacer algún día una traducción simultánea, porque el mismo dispositivo lo podemos utilizar para conectarlo a mi audífono y que me llegue el audio a mi audífono, pero si no llevo audífono puedo ponerle unos cascos y utilizarlo para que si están haciendo la ponencia en inglés y tengo un traductor en castellano, me pueda llegar esa traducción con un mismo dispositivo. Entonces, es muy amplio y es un poco complejo el poder determinar qué instalar en cada edificio si no lo vemos previamente. Vale. Bueno, de todas formas, también que sepamos que toda la información se puede compartir en cualquier momento. Es decir, que tenemos los contactos de Manel, de Tatiana, y Manel nos pasará el de Carmen, el de Neu, si hace falta, para preguntar alguna cosa si nos surge hoy. Sí, podemos hacer revisiones sin ningún tipo de compromiso. O sea, que si alguien está interesado en saber cómo se podría dar una solución concreta, podemos contactar y se prepara un proyecto sin ningún tipo de compromiso, simplemente para que vean, pues mira, estos serían los elementos que se instalarían, dónde estarían ubicados, qué puntos de fricción estaríamos solucionando y todo esto lo podemos ver en un proyecto mucho más detallado sin ningún tipo de problema.
Yo también, dependiendo respecto a los bucles, siempre dependerá de lo que se quiere hacer. Por ejemplo, yo os puedo decir, en el albergue Soncillo, solo se ha instalado el bucle en el mostrador de recepción. Y el precio del bucle es un bucle fijo y anda por los 1.500 euros más IVA, básicamente. Luego, si lo instalas en un auditorio o un salón de usos múltiples, pues dependerá del área que se quiere cubrir en ese auditorio. Puede ser una zona reservada, si son butacas, o si es un salón de usos múltiples, lo suyo es que sea todo el salón. Entonces, todo dependerá de esto. Y luego puede ser que si tú solo quieres tenerlo cuando venga una persona, que por cierto que en los auditorios es obligatorio según el Código Técnico de Edificación, que eso no es que es una opción a otra, es que es un requisito legal tener el bucle de inducción magnética. Y luego, como decía Manel, puede ser portátil para actividades específicas, donde, por ejemplo, trabajen en grupos pequeños las personas, o cuando tenga una charla y el ponente se tiene que poner el bucle en el cuello, para que es como, bueno, no es invasivo ni nada por el estilo, sino que es como un lazo, es un lazo que te pones y la persona se sienta en primera fila y entonces la voz del ponente le llegará directamente al oído a la persona. Y luego sobre el sistema de VisualFi, no os doy precio porque esto depende del proyecto que se haga en cada edificio. Nosotros, por ejemplo, en el albergue Soncillo, hicimos un proyecto a la medida del albergue Soncillo. Entonces, según el presupuesto que teníamos, pues pudimos poner más en más entornos o en menos entornos, básicamente. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta, si no me ha llegado otra también por WhatsApp. Nos preguntan desde Zamora, que tiene un albergue que está empezando hace relativamente poco y que se quiere poner con temas de accesibilidad. ¿Cuál sería, bajo vuestro punto de vista, el primer paso que tienen que dar o hacia dónde tienen que ir? Que es un tema que a los que no trabajamos o no hemos trabajado hasta hace poco con pues todos pensamos en una persona en silla de ruedas o pensamos en algo más desde nuestra ignorancia, ¿no? Entonces, ¿cuál es un poco el primer paso que tiene que dar esa gente? Ahí Tatiana os puede hablar de los informes, que sería lo más adecuado, ¿no, Tatiana? Yo creo que si es un albergue que están reformando ahora mismo, es una gran oportunidad porque se puede, o que ya está existente en funcionamiento, siempre hay que empezar por un diagnóstico de accesibilidad. Entonces, nosotros, por ejemplo, en el albergue de Soncillo, lo primero que hicimos es ir al albergue y analizar desde el punto de vista de accesibilidad física, visual, auditiva y cognitiva, cómo se tiene que adaptar este albergue para todas las potenciales personas que lo van a utilizar. Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. La ventaja de hacer un diagnóstico es que eso te va a permitir, en primer lugar, saber qué tienes bien hecho y qué aspectos tienes que mejorar en el albergue. Entonces, nosotros con Ilunion hacemos ese trabajo, podemos hacer ese diagnóstico in situ. También os animo, nosotros como parte del proyecto del albergue Soncillo, vamos a organizar un evento el día 10 de septiembre en el propio albergue Soncillo. Y vamos a estar hablando todo el día de accesibilidad, de todos los ámbitos de la accesibilidad que afectan a los establecimientos turísticos. Entonces, os animo a venir al albergue Soncillo el día 10 de septiembre. ¿Por qué? Porque ahí vais a poder ver con vuestros propios ojos las actuaciones que se han llevado a cabo y vamos a tener un espacio de convivencia, ¿verdad? Para poder resolver preguntas y ver cómo se puede ayudar. Y también, si respondéis a nuestra encuesta, por favor, os lo pido de verdad que lo respondáis, porque vuestros datos son fundamentales para este proyecto. También vamos a poder compartir los datos de la encuesta y anónimos, por supuesto, es decir, las estadísticas de todos los albergues de REAG, una vez que nos lo autorice REAG.
Y ahí vamos a ver en qué tendrían que mejorar el conjunto de albergues y a dónde tendrían que ir esos esfuerzos, ¿verdad? Tanto de materiales como de recursos humanos como económicos. Vale, ya nos pasarás la invitación para el día 10 para hacérsela llegar de septiembre, para hacérsela llegar a todo el mundo. También me recuerda, Laura, que tenemos también un convenio de colaboración con Signar, que nos hacen varios, de forma también gratuita, varios vídeos, ¿no? Que nosotros compartimos en redes sociales o compartimos acerca de React, pues con lenguaje de signos, con lenguaje de signos. Que nosotros también es algo que nos tomamos muy en serio. Muy bien. Vale, no sé si habrá alguna pregunta más por ahí. Si alguien tiene alguna pregunta más, que levante la mano o que desactive el micrófono. Miguel Carrasco, a ver, vamos a leerlo aquí. Hola a todos, qué interesante proyecto, enhorabuena. Me gustaría saber, ya que en Tour for All tenemos varios albergues analizados por varios proyectos que tenemos conjuntos. Si de alguna manera podríamos sumar y conocéis si con Will the World, al ser una empresa privada de capital americano, tendría alguna comisión incluir esta información. Gracias. Pues de momento no tiene ninguna comisión, básicamente, porque los análisis los estamos haciendo nosotros, entonces está enmarcado en proyectos que estamos haciendo desde Ilunion Accesibilidad. Entonces no tiene ninguna comisión para los establecimientos. Muy bien. Sí que es importante y nosotros pues apostamos mucho también por hacer esas encuestas, hacer esos autodiagnósticos, ¿no? de la accesibilidad que tenga cada instalación, porque creemos que es pues tremendamente importante, ¿no? Que cada uno sepamos en el albergue lo que tenemos, y es uno de los objetivos que viene marcando React en los últimos años, y por eso seguiremos sacando las ayudas a la sostenibilidad y ayudas a la accesibilidad en este caso, ¿no? Si nadie tiene más preguntas, hemos cumplido rigurosamente con la horita establecida para este webinar, que va a quedar grabado, que lo vamos a subir a la página web, que es el último webinar, porque sabemos que están todos los albergues ya en plenísima ebullición y por eso hoy ha habido menos participantes que en otras ocasiones, pero creemos que ha sido un tema tremendamente interesante y nos despedimos pues dando las gracias a Carmen, a Neus, a Manel y a Tatiana por su colaboración, por su ayuda, que no acaba hoy, sino que hoy casi que sigue su camino, y no es que empiece, porque sigue su camino y que están todos a vuestra entera disposición para poder hacer unos albergues más accesibles y recordar la importancia que tiene también dentro del movimiento alberguista, que los albergues siempre decimos que están abiertos a todas las personas, no solo a los jóvenes, a las familias, a los grupos, sino también a todo tipo de personas con todo tipo de circunstancias, ¿eh? Así que muchísimas gracias y que paséis buen verano. Nos vamos a seguir viendo en los webinars. Eso ya retomaremos en septiembre, ¿vale? Y gracias por todo, ¿vale? Que os vaya muy bien. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego.